Los saludamos una vez más aquí desde Lighthouse Studios, felices de poder estar aquí en una nueva oportunidad para poder seguir conversando siempre en buena compañía. Hoy tenemos a una persona especial aquí que vino a visitarnos. Liz, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, Johnny. Estoy encantada de estar acá con ustedes. He estado viendo el podcast todos estos meses que están haciendo y la verdad que increíble lo que están haciendo acá. Y muy feliz de estar acá acompañándolos. Felices nosotros de tenerte por aquí. Pastor, ¿cómo está? Bueno, me uno a Jonathan para darle la bienvenida a Liz. Sabemos que tu aporte va a ser súper especial la noche de hoy. No me cabe la menor duda. Ella es una muchacha que estudia mucho, es una mujer de oración y creemos que va a ser un aporte bastante significativo. De mi parte, feliz de estar con ustedes nuevamente. Jonathan, gracias. Creo que el Señor nos bendice y mucha gente está recibiendo mensaje del cielo, porque nosotros lo que estamos haciendo es poniéndole volumen a la palabra de Dios. Correcto, y pues vamos a entrar precisamente en materia y le ponemos volumen a la conversación de esta semana. Como siempre, y ustedes saben, empiezo con un texto que nos puede introducir al tema, que nos ayuda a ubicarnos un poco en la conversación. Para esta ocasión es en Jeremías 17:10 y dice: Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Ya con esa entrada ya sabemos que el tema está bueno, ¿cierto? Ahora, venimos en una historia que nos ha llevado paso a paso por diferentes desafíos del pueblo de Israel. Y hoy tenemos uno de los desafíos que yo creo que fue uno de los más fuertes. Y en medio de esta historia que vamos a conversar, que tenemos la oportunidad de conversar hoy, yo creo que vale la pena que hagamos una pausa en el inicio y recordemos cuál era el requisito que Dios le había puesto al pueblo de Israel para ser victoriosos, para tener éxito. Dios no lo ha venido recordando. Y creo que es bueno que pongamos ese punto de partida. ¿Cuál era ese requisito? ¿Se acuerdan cuál era ese requisito? No tanto las capacidades, sino siempre confiar en que Dios peleaba por ellos. Y entonces, como resultado, cualquier indicación dada por Dios parece tan simple como esta frase. Pues hacerle caso. Suena fácil, pero Suena ya muy vemos que en la fácil. práctica fue... Sí, esta humanidad nuestra, Liz, frente a eso está a ver realmente desafiada, ¿no? Porque pareciera así tan fácil hacerle caso a Dios, pero vemos recurrentemente que habían desafíos justamente en el sentido contrario, que no se le hacía caso a Dios. Así es, así es. Y si eso es así, y si sabemos entonces que era hacer caso, pastor, como usted lo menciona, también tenemos que tratar de dejar clara la idea, y esta conversación va a apuntar mucho a eso. Ok, entonces, ¿de dónde venía la amenaza más grande para ese objetivo? ¿De dónde puede venir, Liz, la amenaza más grande que tenía ese objetivo y el poder cumplir lo que Dios estaba pidiendo? Que Dios no estaba pidiendo que fueran grandes estrategas, que tuvieran la mejor ingeniería para poder desarrollar la mejor maquinaria de guerra. No estaba pidiendo eso. Entonces, ¿qué podía amenazar eso? Totalmente. Yo creo que al igual que el pueblo de Israel, al igual que nosotros hoy en día, a veces tenemos muchos enemigos externos en nuestras cabezas. Y si vemos al pueblo de Israel, realmente el enemigo estaba dentro de la casa. Estaba dentro de las filas del pueblo de Israel. Lo cual es más peligroso. Lo cual es más peligroso, ¿cierto? Claro. Porque a veces cuando tú los identificas, a los enemigos externos, lo tienes identificado y sabes como por dónde atacarlo. Claro. Pero Son más fáciles de claro, ver. Claro. pero cuando son dentro de tus filas, dentro Es de tu mucho más familia, ya es difícil. mucho más difícil. Claro, claro, correcto. Las murallas estaban ahí. Sí, y hay algo que a mí me llama poderosamente la atención y es el texto que acabas de leer para que sirva de cimientos para la conversación del día de hoy, que el corazón, es Dios el que examina el corazón, el que prueba la mente. El mismo profeta Jeremías dice: engañoso es el corazón. Y no está hablando de otra persona, está hablando de nosotros mismos, porque el corazón al que se refiere el profeta es nuestra mente, Claro. donde se sufragan los pensamientos, donde se hacen planes para luego materializarse. Entonces el Señor me dice: mira, ten cuidado contigo mismo. Porque si hay algo a lo que le debes desconfiar, es más, el proverbista dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Y en el desenlace de las grandes lecciones que vamos a ver hoy, pues tenemos al enemigo durmiendo entre nosotros, por usar una expresión. Se me vino a la cabeza el nombre, no sé si es de una película Esto es o una película, algo así como durmiendo con el enemigo. Eso es bien peligroso, ¿no? Completamente. Y precisamente vamos a ver por qué es peligroso. Y desarrollando la historia vemos que Dios ya habían pasado por Jericó, llegaban ahora a la ciudad de Ai, no sé si así se pronuncia, pero H-A-I, esa es la ciudad que iban a atacar esta vez.
Y Dios dio una instrucción muy clara cuando pasaron de la ciudad de Jericó. Y era, el objetivo no era saquear, el objetivo no era llevarse esas riquezas. Dios les estaba cumpliendo una promesa, pero Dios fue claro, las riquezas, todas esas cosas se van a quemar y se van a destinar a la destrucción, porque Dios no quería que ese fuera el objetivo de esa conquista. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Quién me puede ayudar a tratar de tener una idea de qué fue lo que pasó entonces en ese momento? Sí, en la conquista, Liz, Jonathan, de Jericó, que fue la primera ciudad conquistada, el Señor le había dicho al pueblo a través de Josué que todos los utensilios, las cosas de valor, noten que el texto dice, vendrían a la casa del Eterno, serían del tesoro de Jehová. Y lo que sucedió, bueno, realmente es trágico, ¿no? Porque dice la palabra del Señor que Acán, una persona influyente, un líder del pueblo, que se sumerge en la batalla, pues toma cosas que Dios había claramente indicado que debían ir a los tesoros de Jehová, porque noten que cuando uno lee el texto en el capítulo anterior, uno encuentra que el Señor dice, el oro, la plata, los utensilios de valor vendrán a la casa del Eterno. Y Acán justamente tomó del botín eso para sí. Y ahí es donde estuvo el problema. Claro, claro. Entonces vemos que pues fue una decisión que iba totalmente en contravía a lo que Dios había dicho que tenía que hacer el pueblo en ese momento. Y para mí, entonces, básicamente son dos cosas. Primero, lo que el pastor menciona, el pecado de Acán, pero también creo que hubo un exceso de confianza que se ve reflejado ahora en la historia de la conquista de Ai. ¿Por qué? Porque ya, o sea, el pueblo de los israelitas ya venían demasiado confiados. Ya se creían la cosa. Ya se creían Sí. la gran cosa. O sea, ya ellos de salida sabían que contaban, obviamente, o sea, con la victoria porque Dios ya se la había dado. Ya ellos se la habían ganado. Exacto. Sin embargo, llegaron a tal punto que ya no reconocían que era Dios quien les estaba dando la victoria, sino que ellos ya se creían muy... Que las decisiones las podían tomar ellos, que Claro. esto lo manejo yo. Claro, Suficiente, claro. se sentían Estaban suficientes, ¿no? autosuficientes para tomar Autosuficientes. estas decisiones. Sí, sí. Y también pues Josué humanamente también tomó decisiones Claro. por sí que no consultó con Dios. Esa es la clave, Liz, justamente eso. No consultaron a Dios. Se sentían sobrados. El informe que se trajo fue, no es una ciudad pequeña. Sí. En otras palabras, a esto los tenemos ya controlados. No hay ningún problema. No vamos a gastar a todo el ejército. Vamos con unos pocos hombres. Y bueno, no se consultó a Dios. A mí me parece que lo que Liz acaba de mencionar es la clave. No se consultó a Dios. Y esta es una invitación para nosotros en este tiempo, ¿no? Porque Totalmente. generalmente Puede pasar muy fácil. cuando nosotros tenemos una muralla delante de nosotros, una cosa gigantesca que sabemos que pesa mucho, ay Ahí Dios oramos. mío, y clamamos y somos muy espirituales y muy Dios dependientes como debe ser. Claro. Pero cuando la situación no es tan complicada, entonces, no te preocupes, chico. Y no nos acordamos de que Dios quiere estar con nosotros en las situaciones complejas, pero también en las aparentemente simples. Y lo cumbre de todo esto es que a veces tenemos que derramar lágrimas porque fracasamos en los terrenos que más dominamos. Ujú. Josué y el pueblo no consultaron a Dios. Ahí estuvo la puerta del fracaso totalmente abierta. No consultar a Dios es altamente riesgoso. Y fácil de que te pase, como lo menciona Pastor, es que la puedes ver fácil. Y uno tiende a pensar que la decisión la puede tomar uno. Y uno muchas veces hasta tiene ese pensamiento, ¿para qué va a molestar a Dios en esta? En esta está fácil. Pero no, la verdad es que así como te ayudó y te guió en ese momento difícil, Dios te quiere seguir guiando en el otro momento. Y me asombra también mucho cómo se da el énfasis de el pecado que había hecho Acán desde las siguientes expresiones. En el hebreo original se explican, pero yo quiero simplemente pasar por cómo se iba grabando el tema, porque empezaba con traspasar, con transgredir, y después venía otra definición que decía tomar las cosas consagradas a la destrucción o al tesoro de Dios, después robar, después Engañar, esconder, y eso lo iba volviendo como un poquito más grave cada que iba pasando, Totalmente. y al final uno dice, hombre, es que lo único que hizo fue cogerse una cosita y guardar. No, él tuvo que haber acariciado esto por un Claro. tiempo, porque también la Biblia nos dice que el pecado no se comete de la noche a la mañana. Tú tienes que ir a empezar acariciando ideas hasta que algún día te das la libertad de dar ese paso que antes no te habías atrevido. Creemos, puede ser ese un poco el contexto acá.
Una persona que venía en esa lucha, se había permitido ciertas cosas y ahora que está frente a la tentación difícil, pues entonces ya no es fácil resistir porque te has permitido estar ahí dándole vueltas a esa idea de que quiero, tal vez Acán pensaba, yo quiero más, yo necesito más, mira todo esto que tiene esta gente en Jericó, ¿qué va a pasar si yo me cojo una cosita de estas? No va a pasar nada, es que hay demasiado. Claro. Sin embargo, cuando yo leo la historia de Acán en el libro de Josué, yo trato de imaginarme algunas situaciones sin caer en excesos, ¿no? Claro. Pero fíjense que Acán no exhibe. El hombre no llegó después de la guerra y se montó su traje babilónico y se pavoneó por entre el... No, no, no. Lo escondió. Por allá debajo del piso, por ahí metido entre el polvo, tal vez envuelto en una bolsa plástica. Ni tampoco salió y se compró una propiedad con ese poco de plata y de oro que... No, el hombre sabía que estaba mal. Claro, claro, no, claramente. Estaba Está bien. nerviosito. Y saben una cosa, The Lighthouse Studios tiene la intención de que nosotros traigamos estos asuntos y hagan aplicación a nuestra vida, ¿no? Práctica, sí. Yo a veces me pongo en algunas charlitas que tengo por ahí con los quien me permiten y cuando me invitan. Por ejemplo, una vez yo no sé cómo llegó esa ilustración a mi mente, yo no se la leía a nadie, pero yo ponía una explicación de, por ejemplo, de un hombre casado, una mujer casada. Por ejemplo, Daniel Sánchez, mi esposa es Josefina. Yo en este momento, si quiero, yo me paro en la Plaza Bolívar, bueno, en la Plaza Bolívar, perdón. Estamos en Donde Canadá. quiera se para, pastor. donde En un quiera. lugar Ya público. podemos coger aviones. No Sí, se sí, sí. Y le puedo decir a quien sea, señores, ven a ese hotel. Se llama así, tengo una reservación allí, me voy a quedar esta noche con mi esposa. Me van copiando, ¿no? Yo no tengo nada, puedo exhibir o mostrar lo que está correcto, ¿me entienden? Pero si no fuese Josefina. Entra por ahí tapadito, Vergüenza, te escondidito. escondes. Sí, hay algo que dice, no, hermano, escondidito, porque si te ven, uy, guau, Acán estaba experimentando, no podía darse la alegría, porque él sabía que lo que estaba haciendo es incorrecto. Y hay una vocecita por allá en la conciencia que nos dice, wow, no está bien. Así es, completamente de acuerdo. Y hay una cosa que me llama mucho la atención de esa equivocación de Acán, y es precisamente que a pesar de que esa es una decisión que había tomado a título personal, y que ya nos imaginamos aquí contextos para poder darle un poco más de sentido a la historia y poder entenderla en términos prácticos, pero me sorprende mucho que es un pecado que tiene unas repercusiones mucho más allá que simplemente las que Acán iba a sentir. Para el pueblo en general iba a tener un costo grande, iba a tener un problema, les iba a traer un problema grande. ¿Cómo es que puede darse esto? Que por el error de una persona, toda una comunidad termine pagando los platos rotos aquí. Bueno, el pueblo de Israel tenía un pacto más que personal, era un pacto, digamos, corporativo, ¿no? Donde todos están involucrados. Se le había dado el mandato, todos los conocían. Y yo creo que lo podemos traer hoy, no sé, en las diferentes iglesias. O sea, no importa la iglesia que tú asistas, ¿no? Tú, como líder, ¿no? Creo que esto nos llama a la reflexión personal. La historia de acá. En cuanto a nuestra responsabilidad dentro de nuestro liderazgo de las diferentes comunidades donde nosotros nos representamos. Claro, claro. Porque todo el mundo sabía las repercusiones que habían si alguno de ellos transgredía lo que Dios ya le había dicho y cuáles eran. Y pues Acán decidió hacerlo. Y vemos claramente las consecuencias del pecado, que no solamente le afectó a él, sino como tú bien mencionaste, Claro. a un pueblo en general. Y aparte porque tú representas algo. Claro. No, yo no me represento solamente a mí cuando yo digo que soy cristiano. Yo estoy representando al que digo seguir. Uh-huh. Y leía por ahí una frase que me gustó mucho que decía que cristiano, que al fin en la práctica no pone en la práctica la bondad, no pone en la práctica la piedad, la misericordia, al final de cuentas es como una señal que te está llevando por un camino incorrecto. Uh-huh. Y eso es una responsabilidad colectiva, eso ya no es una responsabilidad individual. De hecho, en el marco de la familia, nosotros podemos extraer experiencias que lastimosamente son muy tristes, pero son reales. Por alguna razón, un miembro de la familia cae en el desacierto de asesinar a alguien. Uh-huh. Va a la cárcel, todo lo que ese drama representa, eso afecta a toda la familia. Claro.
Si es el esposo, pues a la esposa y a los hijos. Si es un hijo, a los padres, a los hermanos. Es una situación que no se queda solamente no se queda encapsulada con la persona que cometió el agravio, sino que tiene una onda expansiva. Y lo mencionó Liz. Fíjense que Josué 7:11 dice el Señor, Israel ha pecado, y se está refiriendo a la nación como tal. ¿Por qué? Porque era no solamente algunos asuntos a título individual, sino como nación. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto. La onda expansiva que se produce cuando alguien comete un error de X naturaleza, alcanza, permea, salpica a mucha gente y a gente que nosotros amamos y que no queremos ver sufrir, pero terminan sufriendo. Así es. Entonces vimos cómo precisamente este pecado de Acán lleva a que cuando el pueblo de Israel decide ir por la conquista de Ai, lo que termina pasando es que matan a personas del pueblo de Israel, huyen de ahí porque no pudieron contra ese pueblo, el pueblo simplemente prevaleció entre ellos, y cuando vuelven, vemos la imagen de un Josué, y yo de nuevo, aquí poniéndole un poquito de contexto al asunto, en mi imaginación, pero yo me imagino un Josué que se preocupa mucho porque no entiende qué está pasando. Hace un momento todo estaba saliendo bien, de repente íbamos por la siguiente ciudad siguiendo los planes de Dios o lo que pensábamos que eran los planes de Dios y de repente una derrota. Y entonces Josué se nota muy desesperado y vemos en la Biblia que dice que hasta incluso se parece un poquito a lo que habían vivido los israelitas saliendo de Egipto. Claro. Diciendo, hubiera sido mejor que nos dejaras allá antes de pasar el río, porque ahora nos van a matar, van a acabar con nosotros. Cuando escuchen lo que pasó, van a venir por nosotros. ¿Ustedes creen que Josué efectivamente en ese momento estaba así como me lo imagino, sin tener ninguna pista de qué estaba pasando? ¿Cómo está? ¿Qué se imaginan ustedes de la sensación de Josué en ese momento? Sí, yo sí percibo que sí. Él estaba desmoronado, él estaba triste. Y esta parte de la historia me encanta, porque es como ver, Dios ve a su hijo, ¿no? Y lo ve postrado, lo ve que está muy triste. Y me encanta lo que dice la Biblia acerca como de que levántate. Levántate, como que haces llorando, ¿no? Que haces llorando. Hay cosas muy importantes que atender, pero ya. Hay que tomar decisiones en este momento. Y el mandato de Dios es levántate porque tenemos que comenzar estas investigaciones. Y a mí me encanta, cuando pienso en la Biblia, me encanta ver las historias. Yo creo que si Hollywood agarraría la Biblia y hiciera unas películas, sería algo tan increíble, impresionante. Entonces yo siempre me encanta imaginármelo y me veo a este Josué, no sé, ahí tirado, llorando, y Dios hablándole como que ya, deja de llorar y comencemos las investigaciones porque hay que tomar decisiones inmediatas con lo que está sucediendo. Liz, en ese episodio que estás describiendo de una forma tan especial, yo también puedo cosechar un asunto que a mí me llama la atención. Y es que a pesar de lo que haya sucedido, debemos ser cuidadosos hacia dónde o a quién nos dirigimos. Uh-huh. ¿A dónde vino Josué para presentar su caso? A Dios. Adiós. Ok, no era lo ideal, no, lo que estaba sucediendo no era lo ideal, pero aplausos para el testimonio de Josué. Él, a pesar de lo que había ocurrido, vino a Dios. ¿A dónde vamos nosotros cuando tenemos problemas? A veces Josué pudo haber pensado, Dios nos abandonó. Mejor nos hubiese dejado allá y no pasamos esta vergüenza, esta pena. Mire, perdimos 36 hombres, gente nuestra que tenemos que sepultar ahora. Bueno, pero, lo pensó. Claro, pero aún así Josué vino ante el Señor. Esa es la clave. Correcto. Venir ante Dios, así como nos esté yendo. Sí, mire, con los trapos rotos, como venía el joven pródigo. O sea, venir al Señor como un saqueo. Bueno, yo soy un tracalero porque soy un cobrador, pero voy a ir donde está Jesucristo. O sea, la persona, el lugar clave, como dice un himno por allí, el mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Allí es donde están las grandes soluciones para nuestros grandes problemas. Y Dios entonces le responde para seguir precisamente con lo que mencionaba Liz, eso lo encuentran en Josué 7:10 y solamente quiero leer un pedacito que nos da la idea de lo que Jesús les está diciendo. Israel le dijo, levántate. ¿Por qué? Porque esto tiene un motivo. Israel ha pecado, Israel rompió mi pacto, Israel no hizo lo que yo les mandé, tomaron anatema y han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Entonces ahí yo creo que la cara de Josué cambió y dijo, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se hizo aquí? Sí.
Ahora, ¿ustedes creen que Dios hubiera podido inmediatamente señalar al culpable de esto? Totalmente, Completamente, ¿cierto? totalmente. Y es una demostración también del carácter de Dios. Y también es una enseñanza para nosotros, porque nosotros somos muy rápidos también en señalar. Y a veces nos sentimos hasta, nos hace sentir hasta bien, como que, yo sé quién fue. Mm. Entonces vamos muy rápidos Wow. con los deditos señalando a todas las Wow, personas. wow, wow. Y me encanta cómo lo llevó, mostrando su gracia, mostrando su justicia, porque alguien tenía que pagar por lo que estaba pasando. Claro, y había un error que había Claro, sido cometido, pero precisamente me encanta eso, porque hubo un tiempo entre lo que había pasado y que se revelara quién había sí, sido. Tal vez en ese tiempo yo hubiera podido decir, poniéndome en el papel de Acán, la embarré, sí, hay que hacer algo aquí rápido, tengo que hacer algo ya porque la embarré, porque se me fueron las luces. Y la Biblia tiene algo que es clarísimo y es que el pecador que busque perdón, gracia es lo que va a encontrar y le va a Gloria a sobrar. Dios. Amén. Pero entonces ahí es donde está el tema, pastor. No se tomó en ningún momento esa decisión. Y es que pasaron muchas cosas. Primero, Acán vio cuando llegaron el ejército derrotado y supo que habían matado a estas personas y me imagino a Acán viendo también las familias de estas personas llorándolos. sí. Y aún así no verse conmovido de decir, esto que yo hice es lo que está causando que 36 familias sufrieron ese día. 36 hombres fueron muertos. Seguramente tenían sus esposas, seguramente tenían sus hijos. Y aún así, Acán, Nada, callado. calladito. Wow. No, yo creo que lo que acaban ustedes de mencionar es como para bajar la Santa María. ¿Usan esa expresión en Panamá, en Colombia? No. Bajar la Santa María, cerremos el negocio y vámonos, que el mensaje quedó completo. Pero obviamente queremos cubrir todo porque ahí tenemos a nuestros, al público que está pendiente de recibir estas preciosas lecciones. Y número uno, Liz, mira, es la primera vez que yo escucho eso y lo voy a valorar como no tienes una idea. El Dios del cielo, el que sí sabe lo que ha ocurrido, se toma su tiempo para atender un asunto tan delicado como este, que Dios pudo haber dicho, respondiendo a la pregunta que hizo Jonathan. Claro que sí, el Señor pudo haber hecho el señalamiento desde el comienzo, pero Dios osó de misericordia, ¿no? Y bueno, lastimosamente encontramos a un Acán tipo Judas en el futuro, ¿no? Que mantuvo ese corazón encallecido, le empezaron a salpicar las balas alrededor y el hombre no se inmutó en ningún momento. Claro, y pastor, ahí justo para introducirnos en ese tema, empieza la conversación directa con Josué. Y ya entonces se reúne al pueblo y ese pueblo de repente dejó de ser el pueblo y se volvió una tribu. Y esa tribu dejó de ser tribu y se volvió Familia. Una familia. Después un hogar específico Ujú, y termina en el individuo. sí, Y entonces, pastor, uno pensaría que Josué lo primero que debe haber hecho es como, ¿qué fue lo que hiciste? O sea, ¿cómo te ocurrió hacer esto? Pero de nuevo Josué, es que Josué había pasado mucho tiempo en compañía de Dios. Entonces Josué ya tenía un carácter muy moldeado a lo que Dios. Pastor, ¿cómo y en qué términos se dio el encuentro? Ese encuentro ya uno a uno entre Josué y Acán. No, es que son palabras de alguien que ama, a pesar de. Porque sabes qué cosa es difícil. Por eso Jesucristo en el Sermón del Monte, Liz, lo puso en alto relieve. Si tú amas y abrazas y besas a los que te aman, te abrazan y te besan, no estás haciendo nada. A los enemigos es a quien hay que hacerle eso, porque como cuesta, ¿no? Imagínense, Josué llorándolo de 36 familias que perdieron su gente, y lo primero que le dice a Acán es, hijo mío. Esas son palabras realmente enternecedoras, ¿no les parece? sí. Y luego le dice, oye, da gloria al Señor. Así se introduce la conversación que van a sostener. O sea, hasta en el último momento el penitente pudo leer la misericordia de Dios a través de la voz entrecortada, estoy seguro, de Josué, que le hablaba con el amor de Dios, aunque venía el amor de Dios ya envuelto en justicia. Total, total. Y es mucho más difícil a veces cuando viene esa reprensión de alguien que te habla así que si viene de otra manera, porque a veces cuando viene simplemente el grito y eso es lo normal, pero cuando es una voz que tú respetas, cuando es una voz que a ti también te duele haber defraudado, cuando es esa voz que lo que te cuesta es escuchar precisamente, pastor, lo que usted dice, esa voz tal vez quebrada, diciéndole qué fue lo que hiciste. Ahí yo me imagino que Acán siente lo que siente y ahora pues hay que hacernos otra pregunta. ¿Será que estar arrepentido, será que cuando
me arrepiento cuando me descubren, es realmente estar arrepentido. Más bien es remordimiento. Remordimiento y tristeza porque me descubrieron. Entonces ya toca, ¿no? Ya no me queda de Ya no otra. me queda de otra. Y como lo dijiste tú, impresionante de que sí hubo un tiempo que donde Acán tuvo la oportunidad, y eso es lo maravilloso de Dios. Como hemos hablado en otras clases, en otras lecciones, Dios es un Dios de segundas y muchísimas oportunidades. Y él tuvo esa oportunidad porque le dieron ese tiempo. E inclusive a su familia, porque la Biblia habla acerca de que los hijos también sabían de esto y nadie dijo nada. También Claro, se y ahí es quedaron donde callados. te haces cómplice. Claro. Sí, y a mí de manera personal, de hecho, tengo una pregunta, pastor, con esto. Estas son las buenas, Ay, pastor. ay, ay. Estas son las buenas. Porque sí, porque dice que los hijos, o sea, los hijos no dijeron nada, pero yo me pongo a pensar, no sé, yo digo, no sé, si yo veo no sé, a mami haciendo algo así, digo, capaz y pienso que no es tan malo, ¿no? Pero Sí. vimos la consecuencia de simplemente no, no llamar el mal por su nombre y nos da la lección que hoy en día no importa, ya sea la madre, el hijo o el esposo, al pecado siempre hay que llamarlo por su nombre porque las repercusiones son grandes, o sea, son terribles, como la Sí. historia de acá. Y creo que el verdadero amor se manifiesta cuando hay una voz de alerta, aunque duela. Creo que hay un proverbio también, y perdonen que no puedo citarlo tan textualmente, que menciona algo como esto, que son dulces las heridas del que ama. Más o menos así lo escribe el sabio Salomón. O sea, cuando la gente que te ama de verdad te alerta a tiempo, porque estás a punto de dar un paso hacia el abismo. Y el que te ama de verdad te va a alertar, aunque reacciones tal vez de manera desfavorable. Después, pasado el tiempo, lo agradecerá si es que se espera agradecimiento. El que obra correctamente no espera nunca un agradecimiento elogiable, ¿no? Pero es una bendición tener gente que lo alerte a uno. Claro. Y bueno, yo quiero darle gracias a Dios, por ejemplo, por esposas y esposos que temen al Señor y a tiempo ponen el punto sobre la I. A mí me ha pasado con Josefina. Josefina a mí más de una oportunidad me ha puesto el punto sobre la I y yo le agradezco muchísimo eso a mi esposa, porque es que ella me ama. Y ella quiere lo mejor para mí y para nuestros hijos. Con José Daniel, que es un pastor, Josefina se sienta con José Daniel y le habla como su mamá, pero con la Biblia en la mano y trata de ayudarlo lo mejor que puede. Y gracias a Dios por eso, ¿saben? Claro. Porque en realidad si no lo hacemos nosotros por la gente que amamos, como dice Liz, mire, es casi imposible que la familia de acá no se hubiese dado cuenta de lo que pasaba. Porque es que es un asunto demasiado relevante. El hombre hasta nervioso se pudo haber puesto como para que alguien de la familia le preguntara, pero ¿qué tanto nerviosismo? ¿Por qué andas así? Algo tenía que haber pasado. Claro, y ahí entonces vemos que en esa conversación que están teniendo Josué y Acán, Josué le pide dos cosas. Primero, dale la honra y la gloria a Dios. Y segundo, ahora sí, Acán, es momento de confesar. No lo quisiste hacer en esas otras oportunidades que tuviste, pero ahora ya sí sabemos que eres tú y es momento de decir qué fue lo que pasó. Y me llama mucho la atención cómo empieza Acán a describir lo que había visto. Es que vi un manto babilónico, que eso está Muy bueno. Muy bueno, además, muy bueno. de primera. Había una plata ahí que nadie la cogía, estaba ahí. Claro. Había un lingote de oro, imagínate un lingote de oro ahí puesto. Sí. Y cuando uno empieza a leer esa descripción, es inevitable empezar a hacer un paralelo con lo que le había pasado a Eva. ¿Cómo fue eso que le pasó a Eva? ¿Por qué es similar? Es similar y justamente cuando se describe el caso de Eva, menciona que ella vio, en este caso, el fruto. Era codiciable a los ojos. Lo tomó y acto seguido pues lo consumió, ¿no? Justamente eso pasó con Acán. Vio, codició y tomó. Y hay un punto, Jonathan y Liz, hay un punto de no retorno. Hay un punto en que si tú te devuelves ya no hay suficiente gasolina para llegar al punto de partida. Y si sigues, no hay gasolina suficiente para llegar al punto de destino. Ese avión va para abajo. Y debemos ser cuidadosos de que no nos suceda. Pero vio, codició, tomó un paralelismo, pero una réplica de lo que le pasó a Eva,
Y miren cómo estamos por culpa de Eva. Y miren cómo pasó un momento tan complicado el pueblo de Israel por causa de lo que le sucedió a Acán. Claro. Yo subrayé cuando estaba estudiando y lo pongo para que lo discutamos y consideramos que se debe hacer. Dice, la codicia es el pecado de la incredulidad, porque la codicia fue más fuerte que la palabra de Dios en el corazón de Acán. Claro, y al final, pastor, yo creo que es el acariciar la idea de que yo me puedo dar a mí mismo algo mejor de lo que Dios me puede dar. Para mí es lo mismo que le pasó a Eva en el sentido de que Eva, imagínate a Eva en medio de un ambiente como el del Edén, que ni siquiera la imaginación nos da para llegar a eso, en la perfección en la que vivía. Y de repente se le muestra algo que le dice, no, ojo, que es que todo esto está muy bonito, pero es que aquí vas a ser como Dios. Wow. Entonces empiezo a acariciar esa idea, es que puede que Dios no esté siendo del todo honesto conmigo. Puede que es que hayan cosas que Él se está reservando para Él, que yo merezco más. Y ahí empieza la cosa a complicarse, porque cuando me entrego a esa idea de que yo me puedo proveer cosas mejores a mí de las que Dios, ahí yo empiezo a caminar en un terreno peligroso. Ahora bien, se toma la decisión correcta. Dios había pedido, Acán lastimosamente no quiso confesar su pecado, pero igual es revelado el pecado donde estaba y el pueblo de Israel se pone de parte de Dios, hace lo que había que hacer, que era sacar el pecado de su pueblo, y ahora Dios les dice, ok, vamos a cumplir la promesa y vamos a cumplir a lo que veníamos. Primera cosa que me asombra a mí de esta parte de la historia es cuántas veces nosotros podemos retrasar un plan de Dios por andar haciendo cosas que nadie nos mandó a hacer. Hace rato era para que estuvieran en la ciudad, hace rato era para que hubieran hecho lo que había que hacer. Pero una mala decisión ocasionó todo este problema, todas estas situaciones, y aquí estamos otra vez de cara a eso. Yo creo que es una cosa que todavía nos puede pasar mucho hoy, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Es algo que todavía estamos en riesgo de que tal vez nosotros por decisiones propias, Dios tiene un plan y lo retrasamos por estar tratando de ir en otra dirección? Totalmente. Yo creo que la naturaleza errada siempre es tratar de ayudar a Dios. Especialmente en esos episodios cuando queremos las cosas como al minuto, al instante. Entonces pecamos de ayudadores, ¿no? De darle una manita a Dios para que las cosas se nos den a nuestro favor. Claro. Y no esperamos el momento. Y como dices tú, saboteamos todo el plan de Dios cuando metemos nuestras manos. Correcto. Pero sin embargo, ahí está Dios diciendo, ok, te equivocaste, se equivocaron, no consultaron, cometieron los errores que habían cometido, pero ahora vamos a convertir esta derrota en una conquista. ¿Cuál es la estrategia que ahora se emplea, pastor? Usted que nos guía con los detalles históricos. Voy a mencionar una frase que yo creo que es suficiente como para que la estrategia propiamente dicha quede sujeta a eso. Y es que nuevamente es Dios el que vuelve a conducir el proyecto. Ahora el pueblo que se sintió suficiente reconoce que no se debe sentir uno suficiente, sino dejar que sea Dios el que se manifieste y que diga lo que tenemos que hacer. Entonces hubo un proyecto militar establecido por Dios de dividir el ejército en dos. Conocemos la historia que una parte del ejército se expuso y simuló otra vez que estaban dándole la espalda al ejército de Ai, y estos salieron de la ciudad, la abandonaron para perseguir al pueblo de Israel, y había otro tanto del pueblo al otro lado de la ciudad, como había sido la estrategia, y vinieron y la conquistaron. Y cuando estos se encontraron como el queso, ¿no?, entre las dos tapas del pan, Claro. como el sándwich. Y lo que yo quiero elogiar es que Dios vuelve a instruir, el pueblo vuelve a escuchar, se hace como Dios indica y la victoria está segura. Esa clave nos la están dando Repetitivamente. Por alguna razón nos la están dando en el pleno siglo XXI, ¿no? Porque ya estamos en el 2025. Eso es correcto. Al final, y para ir cerrando con la conversación de hoy, tratamos siempre aquí en Lighthouse Studios de ser prácticos, de dejar cosas que nos puedan ayudar esta semana a seguir dando pasitos en esa dirección que queremos ir. Voy a empezar yo. A mí, y precisamente va en la línea de lo que decía el pastor. Yo creo que la clave nos la han repetido una y otra vez. Pero quiero rescatar especialmente ese tema de la obediencia. Que a veces escuchamos la obediencia y creemos que simplemente se trata de una obediencia ciega. Él me dice yo hago, él me dice yo hago, él me dice yo hago. Pero yo creo que esa obediencia va más allá. Es una obediencia que tiene sus bases en la confianza. Cuando yo confío tanto en alguien, yo sé que la decisión que toma él, por más de que yo no la entienda, va a ser la mejor. Esa clave sigue vigente hoy, pero hay que desarrollar
una obediencia basada en la confianza. Conocer a Dios, saber con quién estoy tratando y de ahí para allá, a donde tú me mandes, a donde tú me digas y como tú digas. Liz, ¿alguna idea que nos quieras dejar? Sí, de mi parte es el final de la historia en la victoria. Yo creo que nosotros como seres humanos hemos intentado tanto y hemos fracasado tanto, que si hemos fracasado tanto bajo nuestro propio criterio, si no lo hemos hecho hasta ahora, nada perdemos dejándoselo a Dios. ¿Qué tal si en vez de seguir con nuestros caminos, dejamos que Dios sea quien tome las direcciones de nuestra vida? Y probemos con eso a ver si nos va mejor. Yo sé, de manera personal, que lo he probado, que me ha ido mucho mejor que las veces que simplemente lo he tratado de hacer por mis propios caminos. Excelente. Amén. Yo rescato un par de cositas. La primera es: tengamos cuidado con esa filosofía muy antigua, pero que cobra mucha fuerza en nuestro tiempo. Tú eres capaz, tú puedes, tu yo interior, tu fuerza, tu capacidad. De tal manera que Dios poquito a poco en la vida de buenos cristianos se va viendo desplazado para un fracaso, pero seguro. Y número 2, también mi corazón se entristece. Si Acán, como el resto del pueblo, le hubiese creído a Dios y hubiese sujetado la codicia que nos puede de vez en cuando acariciar el corazón, Acán pudo haber traído yo no sé cuántos mantos babilónicos, yo no sé cuántas piezas de plata y cuántos lingotes de oro, porque el botín de Ai era para que se lo repartieran los hijos de Israel. Acán pudo haber tenido mucho más. En otras palabras, con Dios no se pierde, aunque el comienzo pareciera ser un poquito desafiante para nuestra credulidad, porque parece que lo que Dios dice no tiene sentido. Pero lo dice Dios y Él sabe por qué lo dice. Así es, nunca se equivoca. Pues con esto simplemente agradecerles por compartir este espacio con nosotros, por poder compartir esta conversación con nosotros, que a todos nos ayuda a crecer, que a todos nos ayuda a aprender. Esperamos sus comentarios, esperamos que podamos interactuar mucho más para poder conocerlos mejor y los esperamos en la próxima aquí en Lighthouse Studios.